Bueno, Dios les bendiga. Les habla el pastor Sergio Carvajal Cruz. Bueno, vamos a ver por qué las raíces hebreas dicen que nosotros anulamos la ley y nosotros somos un pueblo sin ley, dicen. Entonces, vamos a estar viendo lo que dicen las escrituras. ¿Por qué no cruzó el Nuevo Testamento? ¿Qué ley cruzó? ¿Y por qué cruzó? Obviamente no lo voy a poder hacer en un solo video porque me tomaría mucho tiempo. Pero sí lo puedo hacer en 3 videos. ¿Sí? Ya hicimos uno que se llama La mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? También en respuesta a los judaizantes que dicen que debes de tener una mente hebrea, cuando Dios no manda tener una mente hebrea, ni judía, ni ortodoxa, ni nada de eso. Bueno, entonces hoy estamos viendo por qué no cruzó y por qué Dios la quitó. ¿Ok? Sabiendo y entendiendo que la palabra de Dios claramente dice que la ley fue dada a Israel y el pacto perpetuo es con Israel, no con los gentiles, aclarando ese punto de vista también, que es muy importante, porque hay gente que te quiere, por eso es del interés de los judaizantes de convertirte y de hacerte creer y pensar que tú eres judío. Mas no es así, porque la Biblia no dice eso, ni enseña eso. Lo que sí dice la palabra de Dios es que a los que le aceptaron a Dios potestad de ser llamados hijos de Dios. No mandó a ser judíos Dios, ni a convertirse al judaísmo tampoco, ni nada de eso. Dios no vino predicando raíces hebreas, no vino predicando catolicismo, no vino predicando mormonismo, ni testigos de Jehová, ni luz del mundo, no vino predicando nada de eso. Dios vino predicando el evangelio, nada más. Así que eso es una mentira. Y después voy a hacer un del fundador de las raíces hebreas, sí, del fundador de las raíces hebreas, ni siquiera es judío, es un americano de la iglesia bautista, Jim Taylor se llama. Entonces voy a demostrar que eso nada más tiene el nombre de judío, pero no es judío esa secta, porque es una secta. Bueno, comenzamos con los que nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Entendiendo que lo que nos está diciendo la palabra de Dios es mucho, mucho, muy importante, y no olvidándonos que van a haber personas que nos van a querer desviar con mentiras y falsedades más que nada, porque a veces esas personas ni siquiera son convertidas a Cristo. Yo también lo voy a demostrar, que no son cristianos, ¿sí? Ellos más bien están pues por una secta, les repito, no son cristianos, ¿sí? Ok, dice así en Éxodos, versículo 31, versículos 16 y 17. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y guardará pues el día de reposo y los hijos de Israel. Note, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Nosotros no somos judíos, no nacimos en Israel, ¿sí? Entonces, por esa razón dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Repito, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Ven?
No está mencionando a México, no está mencionando a Alemania, no está mencionando a África, no está mencionando a China o Japón, no está mencionando ninguna nación gentil. Están mencionando única y exclusivamente al pueblo judío. ¿Sí? Entonces dice en el versículo 17, y señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Son 2 versículos que son contundentemente que la ley fue dada a Israel. Hay muchos más versículos, pero obviamente tengo que ir simplificando esto porque si no me llevaría mucho tiempo y haría yo un video muy largo. Pero dice el mexicano que al buen entendedor con poquito. Entonces usted debe de entender que la ley fue dada a Israel, no al pueblo judío. Digo no a nosotros porque nosotros no somos judíos. ¿Sí? Bueno, ya he entendido esto, porque muchos van a ir en contra de lo que dice aquí. No, es que Dios dijo esto, Dios no. Claramente Dios está mencionando en estos versículos, en estos 2 versículos está mencionando al pueblo judío. Si alguien quiere predicar lo contrario, es cuestión suya y responsabilidad de él. ¿Ok? Entonces, por esas razones, hoy en día vamos a estar viendo la segunda parte. Entonces, ya vimos y demostré con Biblia que la ley fue dada única y exclusivamente a Israel, no a gentiles. Ok, ¿por qué no cruzó toda la ley? ¿Y qué ley fue la que cruzó? Bueno, vamos a ver desde el Antiguo Testamento en Isaías qué ley es la que ya Dios ya venía diciendo que no iba a cruzar al Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Ok, dice así en Isaías capítulo 1, versículo 11. Y nótese que que más arribita, donde está el 11, está el 10, tiene un nombre que dice llamamiento al arrepentimiento. Por eso es que esta ley no cruzó, porque lo confirmamos ahorita en el versículo 11. O podemos leerlo desde el 10 para que ustedes vean, para que no digan, es que él no leyó, no, desde el 10. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, porque fue destruido Gomorra por el pecado y por todo lo que había ahí. Ok, pero no nos vamos a salir. Versículo 11. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Nótese que aquí está hablando de un sacrificio. Recordemos que este sacrificio antes se hacía por nuestros pecados como expiación. ¿Por qué no cruzó? Porque ya el sacrificio fue hecho por nuestro Señor Jesucristo por medio de la cruz. ¿Ok? ¿Quién demanda esto de vosotros, de vuestras manos, cuando venís presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vanas ofrendas e incienso, me es abominación, luna nueva y día de reposo, el día de reposo equivale al sábado. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad. Vuestras fiestas solemnes y vuestra luna nueva y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas, dice Dios. Entonces estamos viendo que la palabra de Dios es clara, ¿sí? Nos está diciendo Dios que
no las quería ya no las soportaba, estaba hastiada, dice su alma. O sea, ya más bien, ya Dios ya no quería nada de eso. Pero hay personas que se siguen aferrando a esa ley, poniendo a Dios como mentirosos, diciendo que Dios no abrogó esa ley. Les vuelvo a repetir, voy a demostrarlo, pero será en otro video, porque si no sería muy largo. Entonces, debemos entender que lo que Dios nos está queriendo decir y enseñando en su palabra es que esa ley no cruzó y que ya no la quería, ¿sí? Porque ya desde el Antiguo Testamento nos estaba diciendo que ya no iba a cruzar esa ley. Mas, sin embargo, hay gente de las judaizantes que están predicando lo contrario de todo esto. Y no podemos, ellos quieren engañar y están engañando al pueblo de Dios con mentiras. Cuando la Biblia no dice que eso siga. ¿Me explico? Porque hay gente que sigue creyendo que Dios les mintió entonces. Porque eso es lo que ellos están enseñando. ¿Sí? Pero no es cierto. Dios ya no dijo que esa ley iba a seguir. ¿Sí? Porque ya no la quería. Y para entender más lo que estamos hablando, vámonos a Amós capítulo 5, versículo 21. Y vea lo que dice. ¿Por qué no cruzó ya? Dice, aborrecí y abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Versículo 22. Y si me ofreceréis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vosotros animales engordados. Quitad de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Estamos viendo que aquí Dios les está recordando que Él ya no quiere sacrificios. ¿Sí? ¿A qué ley se refiere esta ley? Esta ley está descrita como el acta de los decretos. ¿Ok? Diciendo esto y demostrando ya derribando la primera mentira de que muchos dicen es que Dios no anuló nada de la ley. No anuló nada de la ley. Entonces, ¿tenemos un Dios mentiroso? ¿Tenemos un Dios que nos ha mentido? Porque si es así, entonces, ¿qué es lo que ellos están enseñando? ¿Que Dios es mentiroso entonces? Bueno, vámonos a Colosenses capítulo 2, versículo 14. Verán que es la ley de las tradiciones. Esa ley no cruzó el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y muchos dirán, pero es que Dios clavó toda la ley. Ok, estoy totalmente de acuerdo. Tanto la ley de las tradiciones como la ley moral, ambas fueron puestas en la cruz. Pero ojo, una sí cruzó al Nuevo Testamento porque forma parte del Evangelio juntamente con Cristo. ¿Sí? Entonces vamos a ver que una sí cruzó porque Dios la predicó y la enseñó, y esa es la ley moral. Pero la ley de las tradiciones no cruzó, y esa es la que vamos a encontrar aquí, en este versículo. Dice así, anulando. La palabra anulando quiere decir que es algo que terminó, es algo que llegó a su fin y que ha cumplido su prometido. Hasta ahí. Eso es lo que significa la palabra anulando. El acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio, quitándola.
de en medio y clavándola en la cruz. Si ellos dicen que lo que Dios clavó en la cruz no fue la ley, sino fue el pecado, pues no entiendo entonces. Es una enseñanza errónea, porque entonces tú estás poniendo a Dios como mentiroso y diciendo que no hizo Dios esto entonces. Y que lo que está diciendo tu Biblia y tu Torah no es verdad, es mentira entonces. Porque estás cambiando el concepto de lo que Dios hizo en la cruz. Volvemos a repetirlo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí Dios nos dio el triunfo sobre el enemigo. ¿Sí? Y por eso está vencido y puesto bajo nuestros pies. ¿Ok? Versículo 16. No nos vamos a salir del tema. Versículo 16. Por tanto, nótese, tradiciones, Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o día de reposo. ¿Se dan cuenta? ¿Están las fiestas solemnes? Claro que sí. Por tanto, nadie os juzgue en comida. Ellos no pueden comer puerco, no pueden comer ciertos animales, pero nosotros sí. ¿Por qué? Porque Dios hizo limpio todos los alimentos mediante un sacrificio ya. Por el sacrificio en la cruz que hizo Jesucristo. Por eso nosotros podemos comer todo, porque todo es limpio, dice, y todo podemos comerlo, dice. Por tanto, nadie juzga en comida o en bebida. Ellos no pueden beber ciertas cosas. En cuanto días de fiestas, Hanukkah, panes sin levadura, fiesta de los tabernáculos, Shabbat, todo eso, luna nueva o día de reposo. Día de reposo, y ustedes abajito van a ver una descripción que no sé si su Biblia la tenga, espero que sí, que dice, aquí equivale al sábado. Entonces, el sábado fue anulado juntamente con la ley de las tradiciones y fue puesto en la cruz. Claro que sí, porque aparece aquí. Y aquí están para los que siguen en la ley, dice, y todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo. Muchos todavía permanecen regresándose. ¿Sí? Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo. Cristo ya está aquí. Y ojo, esta es una advertencia para los que el judaizante los quiere venir a engañar. Versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal. O sea, no son hombres espirituales. Entonces, cuando ellos nada más vengan y te lean un versículo que ahorita vamos a ver, tú les vas a poder decir, no es cierto. Porque ellos tratan de convencerte a toda costa de que tú estás mal y de que eres católico y que tú no has salido de Roma, porque ellos tratan de decirte y de persuadirte de esa manera. Pero cuando tú los enfrentas con la palabra de Dios, ellos no tienen nada que ofrecerte cuando tú conoces la palabra de Dios. ¿Ok? Vámonos a Efesios. Aquí Dios comprueba el versículo que acabamos de leer ahorita. Efesios capítulo 2, versículo 15 y 16. ¿Sí? Dice así, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear
en sí mismo de los dos pueblos uno nuevo, haciendo la paz. ¿Qué quiere decir? Que esta ley terminó, llegó a su fin y ya cumplió su prometido. Porque ahora, ¿quién es el que hizo de los dos pueblos uno? Cristo. Y recuerden que esta ley era sombra de lo que había de venir. Entonces, ¿quién era al que esta ley señalaba y apuntaba? A Cristo. Y ya Cristo ya vino y ya se hizo el sacrificio. Nótese de nuevo. 16. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. 17. Y vino y anunció buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos de los que estaban cerca. No solamente vino y nos unió, sino que nosotros estábamos lejos de una salvación y ahora estamos cerca. Entonces, si tú te quieres alejar diciendo como estos falsos judíos, es que tú eres judío, es que tú eres esto y que tú eres aquello, nada más para regresarte a esta ley, porque la ley moral sí cruzó, pero ellos quieren hacerte regresar para tenerte engañado y esclavizado, dice la palabra de Dios. Ok. Entonces, nosotros debemos de tener cierto cuidado ¿cómo es que engañan los judaizantes al pueblo de Dios en estos días? Vámonos a San Juan, capítulo 14 y versículo 15. Ellos dicen, si me amáis, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice, ¿viste? ¿No que Dios los había anulado? ¿No tu pastor te está engañando? ¿No te está diciendo que Dios anuló la ley? Bueno, yo ya se los demostré ahorita, le di los versículos. Ahorita les voy a dar la enseñanza de los versículos que ellos dan para engañarte. Entonces ellos dicen así, nada más dice. No dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis guardarás mis mandamientos. Entonces, ¿dónde dice que anularon la ley? Entonces, quien está anulando la ley es tu pastor, te dice. Es él quien te está mintiendo. ¿Sí? Pero, ¿a qué ley se refiere aquí en este versículo? Porque ellos nada más te leen este versículo. ¿Sí? No te están leyendo, porque ellos nada más sacan a este texto, lo aíslan y nada más te lo leen este solito. Porque ellos saben que si leen unos versículos más adelante, se van a topar con algo que ellos no quieren que tú te topes. Vamos a leerlos. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocemos porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, como ya recibimos a Cristo, hoy conocemos al Espíritu Santo, al que nos va a guiar. Recuerden que dijo el Padre Jesús, mas yo me voy, mas un consolador vendrá. ¿Sí? Versículo 18, y no os dejará huérfanos, y vendré a vosotros. Nótese, aquí Dios estaba hablando ya de que nosotros habíamos recibido a Cristo y que lo que íbamos a recibir es su ley de Él, ley de Dios. Y nótese que no hay tradiciones, ¿eh? Hasta ahorita no he leído que haya tradiciones. Ojo, eso quiero que lo note. No he mencionado ni fiestas de Hanukkah, ni Shabbat,
ni panes sin levadura, ni fiesta de las trompetas. No he mencionado nada de eso. Así que ellos te están mintiendo cuando nada más ocupan un versículo aislado y lo sacan de contexto para decirte cosas que no son. Ojo. Dice, y todavía un poco, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo en vosotros, también viviréis. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. No hay fiestas, no hay Shabbat. Aquí de lo que Dios está diciendo y te está demostrando es de la ley de Él. Y no está mencionando fiestas. Y quizá usted me diga ahorita, pero es que no está mencionando tampoco la otra ley. Momento, todavía falta mucho. Y ahorita se los voy a demostrar. Entonces está demostrado que en este versículo habla ya de los que habían recibido a Cristo. Nada más demos vuelta a la página en el capítulo 5 ahora. Perdón, en el capítulo 15. Y versículo 10. Dice así: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Y aquí te van a volver a decir, ¿viste? Tu pastor te sigue engañando. La ley no fue anulada porque la palabra de Dios dice que si me amáis guardaréis mis mandamientos. Estoy totalmente de acuerdo. Es más, ni el Padre los desobedeció, dice, porque dice que Él los guardó. Es cierto, Él los guardó, la vivió por nosotros, para que nosotros no tengamos ya que vivir esto, porque nosotros, nadie hasta ahorita, pregúntale a Él mismo también, ¿has podido vivir la ley? ¿Has podido guardarla? Y te vas a dar cuenta que no. Entonces, por esa razón Dios tuvo que tomar esta decisión de venir a vivir la ley y guardarla por nosotros. Ok, volvemos a leerlo. Dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros, vuestro gozo sea cumplido. ¿Vieron? Por eso Dios nos hablaba aquí. Ahora nosotros tenemos ese gozo por medio de Cristo, porque Él la vivió y la cumplió por nosotros. Por eso es que ahora nosotros nos gozamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque esto es un regalo que nosotros también no merecíamos, mas sin embargo Él, por su amor y su misericordia, lo hizo. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo he amado. Ley moral. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y nótese, no hemos vuelto a leer Sabbat, fiestas solemnes, no hemos leído nada de eso. Hasta ahorita estoy demostrando con versículos que la ley moral fue la única que cruzó y que la ley de las tradiciones del acta de los decretos, esa no cruzó. Entonces cuando ellos te lean esos versículos, tú dile, sigue leyendo, no nada más te quedes en ese versículo como pretexto para que me haga regresar a la ley. Dice 12, volvemos a leerlo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, dice. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que unos pongan su vida por sus amigos. Está hablando del amor de nuevo, no de fiestas. Está hablando del amor al prójimo. 14. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ahora Dios nos tiene también como no solo como hijos, sino también como amigos, porque hacemos lo que Él nos mandó hacer. 15.
Ya no os llamaré siervos, porque siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. ¿Se dan cuenta? Ley moral, y te está diciendo ahora cómo Dios, porque tú lo aceptaste, en qué manera Él te tiene. ¿Los tendrá a ellos en este concepto? Te lo dejo de tarea. Hay personas que siempre van a quererte seguir queriendo engañar y diciéndote, pero bueno, será tu decisión si tú lo permites, que te engañen, que te laven el cerebro, diciéndote que el pastor y que el pastor es el culpable de que el pueblo se esté perdiendo porque no le predica la verdad y que no están viviendo ley. Yo honestamente les digo la verdad. Eh, Nada más están ellos por judaizar el pueblo, no por otra cosa. Ellos nada más están por judaizar el pueblo. Y si ellos quieren judaizar al pueblo y regresarlos a la ley, no son salvos, ¿eh? Y eso después lo voy a demostrar en otro video. Ok, vámonos a Primera de Juan capítulo 2 versículo 3. Lo que hemos visto, oído, eso es anuncio. O sea, lo que hemos visto y oído, eso es lo os anuncio o anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, tú no puedes hacerle caso a ellos de lo que te están trayendo porque eso que ellos traen no trae comunión con Dios, sino lo que Dios nos trajo ahora a nosotros, eso sí trae comunión con Dios. Volvemos a leerlo. Lo que he visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ok, perdón. Pero de todos modos ese versículo lo iba yo a leer, perdón, me equivoqué en la cita. Es primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Perdón, hermanos, me equivoqué. Era primera de Juan, ciertamente, pero era capítulo 1, versículo 5. Les ruego me perdonen, me fallan un poquito mis lentes. Y bueno, espero tengan paciencia. Entonces es capítulo 2, versículo 5. Dice, pero el que guarda sus palabras, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Él y el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Dios? Predicando raíces hebreas, predicando judaísmo. ¿Anduvo convirtiendo a la gente en judía? ¿Verdad que no? Él trajo el evangelio. Entonces, te vuelvo a repetir, no hay ley de las tradiciones en esto. Volvemos a leerlo. Dice, pero el que guarda la palabra, en esto verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos
en él, y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Por eso dicen muchos, dice, ya viste, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Viste? Entonces, pero estamos viendo más abajo que no hay tradiciones. Es ley moral. Te está diciendo cómo debes de vivir, cómo debes de comportarte para que tú seas llamado como hijo de Dios. ¿Sí? Nada más fíjense, vamos a leerlo desde el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. La verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, este verdaderamente está verdaderamente el amor de Dios y se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Habló de tradiciones de Hanukkah, habló de Shabbat, ¿verdad que no? Es ley moral. Entonces que no te engañen los judaizantes, nada más leyéndote el pedacito ese que dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ya viste, ahí está toda la ley. Dios, tu pastor te engañó diciéndote que Dios había anulado la ley. Mira, ahí está, ¿viste? Pero si tú lees más abajo, que es lo que él no te lee, te vas a dar cuenta y vas a abrir tus ojos que no hay sábado, no hay fiestas solemnes. No cruzó el Nuevo Testamento. Ok, vámonos a primera ahí mismo de Juan, capítulo 3, versículo 22. Pero vamos a leérselo desde el 21 al judaizante. Perdón, desde el 20. Dice, pues si vuestro corazón nos reprende, mayor que es nuestro corazón es Dios. Y él sabe todas las cosas. Lo volvemos a releer. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y él sabe todas las cosas. Versículo 21. Amados, si vuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Ok? ¿Se dieron cuenta? Dice, cualquier cosa que pidiéramos recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Se dan cuenta que desde más atrás no hay fiestas? ¿Sí? Versículo 24. Vamos a leer los dos, 23 y 24 de nuevo. Y este es su mandamiento, que creamos, ojo, este es su mandamiento, ya es ley de Dios, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos, ley moral, nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Es ley de Dios, sí o no? Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y en él
Y en esto sabemos que Él permanece con nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Si ellos no permanecen en esta ley, que es la ley moral y el Evangelio de Cristo, porque si ellos no pueden tener la otra ley, porque si eso te desvía, te saca, y eso después lo voy a demostrar, que nadie que estando en la ley y después se regresa a la, dice, cualquiera que estando en la gracia se regresa a la ley, cae de la gracia y se desliga. Eso después lo voy a demostrar, porque ellos dicen ahorita que es de ellos que están, lo que ellos están trayendo no es ley, ese es evangelio, y no es cierto. Lo que es ley, y no puedes poner a la ley por evangelio, porque eso no es evangelio. La ley sola no es evangelio. Estamos viendo que Dios está predicando y está enseñándonos. Vámonos de nuevo a San Juan. Entonces, el judaizante siempre va a tratar de poner a Dios por mentiroso, y como principal mentiroso después al pastor. Vamos a leer el 22 y el 23. Dice así, San Juan capítulo 14, versículos 22 y 23. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifiestas a nosotros y no al mundo? 23. Respondiendo Jesús le dijo, el que ama mi palabra, lo guardará mi Padre y le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Nótese, lo volvemos a leer el 23. Respondiendo Jesús le dijo, el que ama mi palabra, guardará. Este es el versículo que nada más te lee el judaizante. Dice, mira, dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama a mí, el que me ama mi palabra, guardará, dice. ¿Viste? Y no es su ley. No es la ley, dice. ¿Ya viste? Dice. Sí, pero no te leyó él desde el 22. Y ahorita vamos a leer el 24, para que veas también que no hay fiestas. Y respondiendo Jesús le dijo, el que ama mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. 24. Y el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. ¿Se dan cuenta? No hay fiestas, no hay Shabbat, no hay fiestas de Hanukkah. 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Ya no las dijo. Les cuesta creerles a ellos. Son incrédulos también entonces. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Otra cosa que también aquí noté es que un judaizante leyó este mismo versículo y dijo esto, fíjese, mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Dice, ¿vistes? Hasta el mismo Espíritu Santo te está enseñando la ley. Ahí está, ¿ves? Dice que te va a enseñar todas las cosas. Nuevamente agarra un pedacito del versículo no completo y lo aísla. ¿Viste? Dice, ahí está toda la ley. Dice, tu pastor te engañó, diciéndote que Jesús había anulado la ley. Y no es cierto, ¿viste? Pero como yo sí se los les estoy leyendo completo, ustedes ahora podrán responderle al judaizante y decirle, mira, de esto se trata. Dice, y el que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre
que me envió, os he dicho estas cosas, estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. No hay ley. No hay ley de las tradiciones. No hay Shabbat. Si ustedes quieren, pueden leer todo el capítulo, y se van a dar cuenta que no hay fiestas tradicionales. No hay fiestas de Hanukkah, no hay fiestas de los tabernáculos, no están los panes sin levadura, no está nada de eso, ni siquiera el sábado está, porque ellos son muy amantes al día. ¿Sí? Entonces, que no te engañen, gente ignorante que a veces solamente habla porque tiene boca. Vámonos ahí mismo a San Juan 8, capítulo 8, versículo 31. La verdad os hará libre. Así que no te regreses a la esclavitud, mi hermano. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, ojo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Viste? Tenemos que permanecer, dice el judaizante, en toda la palabra. No nada más en esto sí, en esto no, dice, porque tu pastor, dice, te ha enseñado que la ley está anulada. Bueno, yo te estoy mostrando con Biblia que Dios sí anuló la ley, pero anuló toda la ley. No, la ley moral sigue, esa cruzó el Nuevo Testamento. Y les estoy mostrando que Dios la predicó y le enseñó. Porque no dice amarás al prójimo como a ti mismo. No dice también honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas largos días de vida. Entonces la ley sí cruzó, la ley moral sí cruzó. Pero también fue puesta en la cruz, me van a decir. Por supuesto que sí. Y eso se los voy a demostrar después, cómo fue que la ley moral cruzó al Nuevo Testamento. Entonces, no caigamos en el error. San Juan 8:31. y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32, que es lo que ellos no te leen después más abajo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y aquí viene la ley moral. Versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. No robarás, no hurtarás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Ley moral. Y Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí, para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ves? No hay fiestas. Versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, dicen, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. Así como en los judaizantes de ese tiempo no había cavidad para el evangelio de Cristo, de igual manera para estos judaizantes de este tiempo no hay cavidad para el evangelio. Porque si tú te pones a ver, ellos son antievangelio. Y desde el momento en que ellos cambian el evangelio por la ley de las tradiciones, sus hechos dicen más que sus palabras.
no quieren y no aman a Dios. Que lo digan es una cosa, que lo sean es otra muy diferente. Ok. Vámonos a Romanos 10:4, porque muchos también dicen, yo no creo, hermano, yo no creo que Dios. Ya le di 3 versículos, perdón, le di 2 versículos. Romanos 10:4, vamos a ver qué dice Romanitos 10:4. Esto es lo que a muchos judaizantes les duele. Ok. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, versículo 3, ¿sí? Como siempre, Romanos 10:4, sí, ciertamente, y dije, pero vamos a leer desde el 3, para que vean los judaizantes de ese tiempo, las características que tienen de ese tiempo, y compárelos con los judaizantes de este tiempo, para que ustedes vean que el antiguo y el nuevo son lo mismo. Porque ignorando la justicia de Dios, ¿cuál fue la justicia de Dios? Que Él vivió y cumplió esa ley por nosotros. Esa fue la justicia. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sujetaron a la justicia de Dios. ¿Qué tú estás viendo en estas personas que no se han sujetado a la justicia de Dios y tratan de establecer la suya sin importarle a Dios a dónde quede? Tú los ves muy amantes a la ley, pero te estás dando cuenta que ellos son más amantes a sus pensamientos y a sus ideas más que ajustarse en ordenanza a lo que Dios nos enseñó y hemos oído de Él. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no han sujetado la justicia de Dios. O sea, no la quieren, la desprecian. Entonces, cuando un pastor les predica de esto, ellos rechazan todo eso y dicen, eso es mentira, Dios no ha hecho eso. ¿Sí? Y ocupan versículos de la Biblia donde Dios le habla al pueblo que dice que sus mandamientos serían perpetuos. Dice, viste, sí, pero le está hablando al pueblo judío. Por eso es que ellos a toda costa tratan de de convencerte y de hacerte creer que tú eres judío y que vienes de un linaje y ellos son la prueba de lo que yo estoy diciendo no es mentira. Puedes verlo que muchos de ellos aparecen disfrazados ya de judíos. Se dejan la barba, se ponen el talit, se ponen la kipar, se ponen todo. Pero no son judíos. Son gentiles. Gente que comenzó como católica, después fue cristiana y ahorita está como judía. O sea, nunca estuvieron firmes en sus vidas ellos. Tienes a Jim Taylor, pastor evangélico, ¿sí? Y ahorita se salió de eso y ahorita es de las raíces hebreas. Ahorita se salió de las raíces hebreas y ahorita no sé qué va a hacer. Y ahora se burla de las raíces hebreas, porque él fundó, Jim Taylor fue el fundador de las raíces hebreas, por una falsa revelación que dice que Dios le dio. ¿Ok? Ahora sí, 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Tremenda cosa para el judaizante, en lo último que acaba de decir nuestro Señor Jesucristo aquí. Para todo aquel que cree. ¿Qué quiere decir? Que tú estás viendo a un hombre necio tratando de establecer lo suyo y no le cree a Dios.
Aunque tú lo escuchas viendo y oyendo, mucho Yeshua, mucho Yahvé, mucho Yahweh, pero tú estás viendo que nada de obediencia a Dios, ¿sí? Porque sus hechos dicen más que sus palabras. Entonces, no caigas, dice. Volvemos a leerlos ahora el 3 y el 4 juntos. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés se escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Nosotros ya no podemos decir eso. Lo que dice en el versículo 15 dice, porque la justicia es por la ley. Moisés escribe esto, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, porque antes era el que cumpliera la ley viviría por ella, mas ahora ya no. ¿Por qué? Porque en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros ya no creemos en las obras de la ley para ser salvos, sino en Jesucristo, porque Él la vivió y la cumplió por nosotros. Es que yo no creo, hermano. Ese es tu problema, si eres incrédulo. San Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso digo, para que un judaizante se salve, difícil. Porque ¿quién ha podido vivir la ley? ¿Quién ha podido guardarla? Nadie. Si tú lees la Biblia desde Génesis hasta Malaquías, que es todo el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que no hay uno que haya podido vivir y guardar la ley. No lo hay. Pero en el Nuevo Testamento sí lo hay. Y ese se llama Jesucristo. Que Él la vivió, la guardó por nosotros. Y por eso hoy, por eso te decimos esto. Fíjate lo que dice ahora el 5, 4 y 5. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Desde el momento en que tú te regresaste, tú dejaste de creerle a Dios. 5. Porque la justicia es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Versículo 6. Pero la justicia es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a quién, a Cristo. No podrás decir, nadie ha podido, nadie ha bajado de ahí arriba para poderme ayudar. Porque sí, ¿quién ha traído a Cristo? Esto es lo que un judaizante te está diciendo, con sus hechos. 7. ¿Quién os descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Te das cuenta? Si tú quieres seguir creyéndole a los judaizantes, está bien, yo respeto tu decisión. Yo no he venido a sacarte a la fuerza de ahí donde tú estás. Es tu decisión. La palabra de Dios tiene que ser suficiente para ti. Y te he dado pruebas contundentes que de lo que yo te estoy hablando no es mío, es de la palabra de Dios y de lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Pero si tú te has regresado a la ley, lo siento, mi hermano, no puedo hacer nada por ti. Espero en Dios que esta pequeña enseñanza haya sido de gran bendición para su vida. Y espero que también me dejen un comentario si les gustó y si les ayudó. Y déjenme un comentario desde dónde nos oyen, desde dónde nos están oyendo. Y déjenos su nombre, le estaremos dejando también un saludo. Y tratando de que el pueblo avance, camine, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Dios me les bendiga y no se le olvide darle like y suscríbase al canal y a nuestro Facebook, que ya aparece también ahí en nuestros videos, nuestro Facebook. Suscríbase, que Dios me les bendiga y les guarde todo, hoy y siempre.